con esos detalles vamos a contestar las preguntas que vienen. Dice, la localización más frecuente de los falsos divertículos del colon es el transverso, el ciego, el colon ascendente, el colon descendente o el sigmoides. ¿Cuál dijimos? El sigmoides, ¿no es cierto? De lejos es el más frecuente. A medida que se acercan hacia el sigmoides, la prevalencia o el número de divertículos van a aumentar. La E es la respuesta acá, ¿no? Muy bien, la siguiente dice, en cuanto a las indicaciones quirúrgicas de la enfermedad diverticular del colon, señale la respuesta falsa. ¿Qué es lo falso? Pacientes mayores de 50 años, alteraciones funcionales del colon, sospecha de carcinoma, disuria asociada a diverticulitis, masa sensible y persistente en fosa ilíaca izquierda. ¿No? ¿Cuál es la respuesta falsa? Dice. O lo otro, ¿cuál no es indicación de cirugía, ¿no? en estos pacientes? ¿Cuándo no operarían? A ver, vayamos. Vamos por partes. Dice, masa sensible y persistente en fosa ilíaca izquierda, ¿no? ¿Qué puede ser eso? Puede ser un absceso, ¿ok? Sensible y dolorosa, y persistente. Entonces, esa sí puede ser una indicación para una probable cirugía. Disuria asociada a diverticulitis, también. ¿Por qué? Porque podría haber por vecindad, irritación de la vejiga o una fístula. ¿Ok? Una fístula, ¿no? Que probablemente una fístula pequeña que está contaminando la vejiga y está produciendo infecciones a repetición. Un paciente con sospecha de carcinoma también, ¿no? Si uno cree que hay un cáncer, este paciente debe ser operado. Les queda esto, ¿no? Pacientes mayores de 50 años y alteraciones funcionales del colon. La respuesta es esta, ¿no? Pacientes mayores de 50 años. La edad no tiene que ver con la indicación quirúrgica. ¿Cuál era el motivo de cirugía en estos casos? ¿No? Dijimos hace un rato. ¿Cuándo se operaba? Cuando había recurrencia. ¿Ok? Si es que hay 1, 2, 3, 4 episodios de enfermedad de diverticulitis, de inflamación de la enfermedad diverticular, se debe pensar en operar. ¿Ok? A partir del segundo episodio en ancianos, ya se debe pensar en una cirugía. ¿Ok? Obviamente, si es que hay alteraciones funcionales del colon, o sea, se ha inflamado tanto el colon que existe una diarrea pertinaz o existen una mala o pobre absorción de agua debido a la inflamación que hay y el colon ya no funciona adecuadamente, puede llegar a hacer una cirugía. Pero la edad per se no es indicación para operar. ¿Ok? Depende cuántos episodios de diverticulitis ha presentado el paciente. Muy bien, acá la respuesta es la A entonces, ¿no? Ok, la siguiente pregunta dice, paciente que acude a urgencias por dolor abdominal localizado en fosa ilíaca izquierda. La historia clínica sugiere una diverticulitis. ¿Cuál de las siguientes exploraciones no debe utilizarse para estadificar la gravedad de la enfermedad o evaluar la evolución de la misma? Exploración física, recuento de leucocitos, ecografía abdominal, taja abdominal con contraste o colonoscopía. Ok, ¿qué no harían en este paciente? La colonoscopía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está en fase activa, ¿no? En fase aguda. Entonces, en fase aguda no se hace colonoscopía. ¿Por qué? Por el riesgo de perforación, ¿ok? Alto riesgo de perforación. Y una perforación del colon, pues, que pase inadvertida unas horas es mortal, ¿no? Normalmente las bacterias que hay en el colon son muy agresivas, ¿no? Y rápidamente llevan a la sepsis, al shock séptico, a la falla multiórgano y a la muerte del paciente. Entonces, lo que no se debe hacer es una colonoscopia o cualquier examen invasivo. ¿Ok? Radiografías con enemas, por ejemplo. No está indicado. Muy bien. Como les decía, los divertículos se pueden complicar de dos maneras. Uno es que se inflamen, ¿ok? Que lo acabamos de ver. ¿Ok? Si se inflaman,
Pueden abscedarse, pueden perforarse y hacer peritonitis, o pueden producir fístulas. ¿Ok? Esas tres formas de complicación hay cuando se inflama un divertículo. La otra complicación es la hemorragia. Normalmente, el sangrado por enfermedad diverticular produce una hemorragia digestiva baja masiva. ¿Ok? Masiva. ¿A qué se refiere masiva? Cuando necesitan más de 3 unidades de paquetes globulares en 24 horas para mantener al paciente más o menos estable y con una buena oxigenación. ¿No? A eso ya se llama hemorragia masiva. Ahora, cuando tienen ustedes un paciente con sangrado masivo a través del recto, sospechan obviamente de la enfermedad diverticular. ¿Ok? ¿Cómo hacen el diagnóstico? ¿No? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es difícil hacer una colonoscopía en esos casos. ¿Por qué? Porque el colon va a estar lleno de sangre, de coágulos, y no va a ser fácil identificar el punto de sangrado. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se hace una gamografía con tecnesio 99, con glóbulos rojos marcados con este isótopo radioactivo. La gamografía va a detectar sangrados pequeños, ¿ok? De 0.5 a 1 milímetro por minuto. Y es útil en el sangrado intermitente, o sea, en aquel paciente que sangra, deja de sangrar, sangra, deja de sangrar. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos van a permanecer un tiempo en la circulación y nos va a dar más o menos una idea si es que está o no sangrando, si es que lo vemos que se aglomera pues en el colon, ¿no? En la luz del colon. El otro procedimiento que se usa y es muy importante es la angiografía. ¿No? Detecta sangrados mayores a 1 milímetro por minuto, 1 mililitro por minuto, perdón, pero tiene una desventaja, que solamente se puede hacer en pacientes estables, por ser un procedimiento invasivo. Si el paciente ha sangrado mucho, ha hecho una hemorragia digestiva masiva y está inestable, primero hay que estabilizarlo y después hacerle la angiografía. Entonces, su desventaja es que el paciente debe estar estable. Y su ventaja es que la angiografía, así como es prueba diagnóstica, puede servir para tratar al paciente, ¿no? Puede ser terapéutica. ¿Cómo se hace la terapia? Se inyecta vasopresina o se emboliza la arteria que está sangrando. ¿Ok? Se hace embolización endoluminal. Y normalmente la mayoría de pacientes van a responder a este tratamiento. Después que ya pasó el episodio de sangrado, en estos casos lo que se sugiere o lo que se indica es hacer la cirugía y sacar el colon. ¿Ok? Y el tratamiento, como les decía, es la colectomía total, ¿no? Se tiene que sacar todo el colon. En casos de sangrado se tiene que sacar todo el colon. En casos de diverticulitis se puede sacar segmentos, pero en casos de sangrado es mejor sacar todo el colon. Se hace colectomía total con anastomosis ileorectal. ¿Okay? O sea, se saca ciego, ascendente, colon transverso, descendente y sigmoides, ¿no? Todo el marco cólico. Muy bien. A ver, vayamos. La siguiente pregunta dice, ¿no? Un paciente de edad avanzada ingresa por urgencias con rectorragia masiva. La causa más frecuente de dicho sangrado es carcinoma de colon, diverticulosis, diverticulitis, colitis ulcerosa o pólipos de colon. ¿Cuál es la causa más frecuente del sangrado? Cáncer de colon no es, ¿no es cierto? Pólipos en el colon tampoco. Ambos pueden sangrar, ¿verdad? Pero no sangran en una forma masiva. La colitis ulcerosa puede sangrar, puede perforarse, es cierto, pero no produce hemorragias masivas tampoco. Les queda dos, diverticulosis o diverticulitis. ¿Cuál es? ¿Cuál de ellas? ¿La B o la C? La C, diverticulitis. Okay. La diverticulitis, acuérdense, es la inflamación de los divertículos. ¿Okay? La inflamación, que es una de las complicaciones. Lo que se debe pensar en este caso es que tiene una enfermedad diverticular, que no está inflamada, porque lo único que ha hecho es sangrar, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama diverticulosis.
o enfermedad diverticular del colon, ¿no? Es su otro nombre. La diverticulitis, acuérdense, es inflamación, ¿ok? Y la inflamación se trata con antibióticos, ¿no? Si hay recurrencia, 1, 2, 3 veces de esta inflamación, lo que hay que hacer en ese caso es una cirugía de resección, ¿no es cierto? Sacar parte del colon. Entonces, aquí la respuesta es diverticulosis, ¿ok? O enfermedad diverticular del colon. Acuérdense que diverticulitis es la inflamación nada más. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿no? Señale la respuesta falsa. ¿Qué es lo falso? En la aparición de los divertículos juega un importante papel el estreñimiento y la degeneración de la pared colónica. La diverticulosis es a menudo asintomática. En la diverticulitis hay un cuadro de dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda similar al de la apendicitis aguda. La radiología varitada es buena prueba diagnóstica para la diverticulosis. El método diagnóstico de elección para la diverticulitis aguda es la sigmoidoscopía. ¿Qué es lo falso? A ver, vamos a responder ya en orden. Dice, en la aparición de los divertículos juegan un importante papel el estreñimiento y la degeneración de la pared colónica. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Por qué? El estreñimiento lo que va a producir es un aumento de la presión dentro del colon. ¿Ok? Este aumento de la presión dentro del colon asociado a una degeneración de la pared colónica por edad avanzada normalmente, ¿no? Conforme va avanzando la pared también, como todos los tejidos, se torna más débil, la pared del colon, va a predisponer a la aparición de divertículos. ¿Ok? Entonces, la génesis de los divertículos se basa en un aumento de la presión endoluminal y una degeneración de la pared, ¿no? Y el estreñimiento, pues, aumenta la presión dentro del colon. ¿Ok? La enfermedad diverticular o diverticulosis es a menudo asintomática. Cierto, ¿ok? Normalmente es asintomática y cuando se inflama produce dolor, o si algún vasito se rompe por un aumento de la presión dentro del colon, va a empezar a hacer un sangrado masivo. Y es sangrado masivo pues porque es arterial normalmente el sangrado, ¿no? Ok. En la diverticulitis, dice, hay un cuadro de dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, similar al de la apendicitis aguda. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿ok? La diverticulitis es la apendicitis del lado izquierdo, ¿ok? Así se le conoce con ese nombre. La radiología varitada es una buena prueba diagnóstica para la diverticulosis. ¿Cierto o falso? Sirve, ¿no es cierto? Vimos la imagen, ¿se acuerdan? Daba imágenes de adición, ¿no es cierto? Como bolitas blancas que están adosadas al colon, ¿no? Es una buena prueba para hacer diagnóstico. Es más, muchas veces las fístulas se diagnostican mediante la radiología varitada. Se hace una colonoscopía y se encuentra que hay una fístula del colon por enfermedad diverticular a algún otro órgano. Es difícil saber a qué órgano. Entonces, para tener un mapa y saber a qué órgano está fistulizando, lo ideal es hacer una radiografía varitada, ¿no? Entonces, la sustancia de contraste va a dibujar o va a pintar lo que es la fístula, ¿no? La comunicación anormal y el órgano al cual ha llegado esta fístula. ¿Ok? Entonces, sí es una prueba diagnóstica que es muy útil. ¿Ok? La radiología varitada. Muy bien. El método diagnóstico de elección para la diverticulitis aguda es la sigmoidoscopía. ¿Cierto o falso? Falso, ¿no es cierto? Estaba contraindicado. ¿Ok? O sea, no se puede hacer colonoscopía, sigmoidoscopía, ni tampoco radiología varitada si es que existe diverticulitis. ¿Ok? Diverticulitis. No se puede hacer eso por el riesgo de perforación. Muy bien, entonces la respuesta acá es la E, ¿verdad? Muy bien, la siguiente dice,
Señale la respuesta correcta en referencia a la enfermedad diverticular del colon. ¿Ok? El saco diverticular está formado por mucosa. Sí, el saco diverticular está formado por mucosa, submucosa y muscular. Suelen darse en el borde mesentérico. Su incidencia se mantiene estable con la edad. Su localización más frecuente es el colon ascendente y el transverso, o la E que dice todas son falsas. Ok, la respuesta correcta les dice ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo correcto? A ver, vayamos de lo más incorrecto a lo que podría ser. La alternativa D dice, su localización más frecuente es el colon ascendente y el transverso. ¿Cierto o falso? Falso, ¿no es cierto? Porque la localización más frecuente es el colon sigmoides. ¿Okay? A medida que se acercan, otra vez les repito, a medida que se acercan hacia el recto, la posibilidad de que tengan una enfermedad diverticular es más alta. Muy bien. Dice, el saco diverticular está formado por mucosa, submucosa y muscular. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué está formado? Mucosa y submucosa, nada más, ¿no es cierto? Muscular no. Entonces, por mucosa y submucosa. Muy bien. Su incidencia se mantiene estable con la edad, dice. ¿Cierto o falso? ¿Se mantiene estable o aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no es cierto? Conforme se va acercando uno a una edad avanzada, la enfermedad diverticular, la incidencia de la enfermedad diverticular aumenta, pues, ¿no? La B dice, suelen darse en el borde mesentérico, ¿ok? Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque a través de ese borde mesentérico, acuérdense, entran las arterias que van a irrigar las paredes del colon. Y esas zonas por donde ingresan las arterias son zonas débiles, ¿ok? A través de las cuales puede protruir la mucosa y la submucosa y producir un divertículo, ¿ok? Entonces, la B es la respuesta, ¿no? Eso es lo falso. Perdón, eso es lo correcto. Suelen darse en el borde mesentérico, ¿no? El resto son falsas. Muy bien. ¿Se acuerdan en la pregunta que hace como 3 o 4 slides les presentamos? Se decía, en el caso de una enfermedad diverticular complicada, ¿no es cierto? Con peritonitis o con un absceso roto, ¿qué cosa se debía hacer? En casos de emergencia, lo que se debe hacer es una operación de Hartmann. La operación de Hartmann es esta operación que ven acá. En este caso hablan de un tumor perforado, pero bien podría ser un divertículo perforado o un divertículo abscedado, con una fístula incluso. ¿Qué se hace en estos casos? Se tiene que hacer la exéresis de la parte abscedada, se saca, ¿no? Y para desfuncionalizar, o sea, para que esa zona esté en reposo, obviamente no se puede hacer anastomosis acá. ¿Por qué? Si ustedes resecan y vuelven a anastomosar, los bordes podrían estar tomados por inflamación y tienen un riesgo alto de dehiscencia de sutura con posible fistulización o peritonitis posoperatoria. Entonces, ¿qué se hace? Se saca la parte que está enferma y el colon proximal, que normalmente es el descendente, se aboca hacia la pared abdominal, hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia la luz. Entonces, a este procedimiento se llama colostomía. ¿Ok? Luego de hacer la colostomía, lo que se debe hacer es la sutura del muñón distal. ¿Ok? A eso se llama la operación de Hartmann. Ha entrado en 2 exámenes de residencia ya. ¿Qué cosa es la operación de Hartmann? La operación de Hartmann no es otra cosa que la colostomía proximal con cierre y resección del muñón distal. A eso se le llama operación de Hartmann. ¿Ok? Algunos cirujanos incluso hablan que la operación de Hartmann
tiene 2 tiempos o 3 tiempos, ¿no? La operación de Harman solo es esta. ¿Okay? No tiene ni 1 ni 2 tiempos, es solamente eso. Colostomía proximal con cierre del muñón distal. Después de que pase un tiempo, los tejidos desinflaman, el paciente recibe tratamiento. Cuando ya está en frío los tejidos, ¿qué cosa se puede hacer? Se puede hacer una anastomosis, ¿ok? Una anastomosis del colon hacia el recto, ¿ok? En ese caso es mucho más probable que no haya complicaciones que si se lo hace en etapa aguda. Pero eso no es parte de la operación de Harman. O hay veces, en casos de mucha urgencia, cuando el paciente está chocado, está inestable, lo que se hace es, se lava esta zona, se limpia y se hace solamente la colostomía proximal, ¿ok? Y el muñón distal se cierra, pero sin sacar la parte que está afectada. El divertículo queda ahí, cuando el paciente está, por ejemplo, en shock séptico, y no hay otra forma que hacer lo más rápido que uno pueda la cirugía. Después, en un segundo tiempo, se puede entrar y hacer la resección, la corrección de la fístula si la hubiera, y en un tercer tiempo se hace la restitución del tránsito intestinal. ¿Ok? Eso sí hay 1, 2 o 3 tiempos. O sea, el manejo quirúrgico de la enfermedad diverticular o de un tumor en el colon puede tener así, un tiempo, 2 o 3 tiempos. Pero la operación de Harman, como les repito, solamente es eso. Colostomía proximal y cierre del muñón distal. ¿Ok? Nada más que eso. Eso es lo que se hace en una operación de Harman. Muy bien. Vamos a contestar la siguiente pregunta. La 21 dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la diverticulitis perforada localizada? Ok, o sea, es un paciente que tenía su absceso, se reventó el absceso, se perforó, pero no hay una peritonitis generalizada, ¿no? La inflamación se ha concentrado en un solo lugar. ¿Qué dice acá? Dice, suele asentar en el ciego, la edad de presentación más frecuente es entre la segunda y la quinta década de la vida. La prueba diagnóstica más adecuada es la tomografía axial computada de abdomen. El tratamiento de elección es la colectomía subtotal o requiere revisiones semestrales por el alto índice de malignización de los divertículos residuales. ¿Cuál es correcto acá? No están hablando de un paciente con una diverticulitis complicada, ¿no es cierto? Se ha perforado, pero menos mal se ha defendido bien, está localizado. La alternativa A dice, suele asentar en el ciego. ¿Será cierto o falso? Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los divertículos normalmente van a estar en el sigmoides, ¿okay? Más frecuente en el sigmoides, un poco menos frecuente en el descendente y más infrecuente al lado derecho, ¿no es cierto? Ok, la edad de presentación más frecuente es entre la segunda y la quinta década de la vida. ¿Cierto o falso? Falso, ¿no es cierto? Son más frecuentes a partir de la quinta década de la vida, ¿no? Entre la quinta y la sexta década. Antes de eso es poco probable que haya una enfermedad diverticular. ¿Por qué? Por la etiología que tienen, ¿no? La etiología se basa en aumento de la presión intraluminal con degeneración de la pared, ¿no? Las personas jóvenes normalmente tienen pared gruesa, ¿no? Pared resistente, el intestino grueso. Ok. Dice, requiere revisiones semestrales por el alto índice de malignización de los divertículos residuales. ¿Cierto o falso? Normalmente la enfermedad diverticular puede inflamarse, puede sangrar, puede producir fístulas, pero no se maligniza. ¿Okay? No es una, o sea, no es una lesión precancerosa la diverticulitis ni los divertículos per se. Les quedan dos, ¿no es cierto? La C y la D. La C dice, la prueba diagnóstica más adecuada es la tomografía axial computada de abdomen y el tratamiento de elección es la colectomía subtotal. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí?
Bueno, la prueba diagnóstica más adecuada en una enfermedad diverticular complicada, o sea, una diverticulitis, cuando está inflamado, es la tomografía. ¿Ok? La tomografía. Eso es cierto. Ahora, el tratamiento de elección es la coloctomía subtotal. En una diverticulitis no. Normalmente se saca el segmento, los segmentos afectados. Si tiene divertículos en el sigmoides, en el colon descendente, en el ángulo esplénico, se saca todo ese segmento de colon. Pero no tiene por qué sacarse el ciego ni el colon ascendente si es que no están tomados. ¿Ok? Porque esas zonas, la zona del ciego, la zona del colon ascendente, es muy raro que tengan enfermedad diverticular. En cambio sí la del lado izquierdo. ¿Ok? Normalmente en enfermedad diverticular complicada con diverticulitis lo que se hace es la hemicolectomía izquierda a lo más. ¿Ok? No se saca todo el colon. Entonces aquí la respuesta es la C, ¿cierto? La prueba diagnóstica más adecuada es la tomografía axial computada de abdomen. Muy bien.